llegar hasta su hogar. Si está en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un ministro anciano que estaba muriendo, pidiendo que dos de sus miembros, un empleado tributario y un abogado, viniera a su casa. Y al llegar, les hizo señas de que se sentaran a cada lado de la cama. Estaban muy conmovidos de estar con él en sus últimos momentos. En un punto, el abogado dijo con sinceridad: «Señor, ¿por qué nos escogió a nosotros?» El anciano ministro tomó fuerza y dijo: «Jesús murió entre dos pecadores, y así quiero partir yo también». Levante su Biblia, dígalo con convicción: «Esa es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús». Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de pasos ordenados estratégicamente. Dios no es Dios sin rumbo. No es indeciso. No dice: «Quizás haga esto, quizás haga aquello». Dios es preciso, exacto. Ya especificó el plan para su vida hasta el más mínimo detalle. Así como Dios traerá estratégicamente cambios buenos, promoción, la gente correcta, Él también usará adversidades, desilusiones, puertas cerradas para llevarnos a nuestro destino. En el momento, quizá no lo entendamos. Pensemos: «No puede ser Dios. Perdí a mi mejor cliente. Estoy en un pleito legal. Mi amigo me abandonó». No, Dios no lo permitiría a menos que eso tuviera un propósito. Dios no dice al azar: «Les daré problemas, una adversidad, que alguien lo rechace». No, Dios es estratégico. Quizá no lo envió, pero si lo permitió, Él puede usarlo para su beneficio. Dios ve el panorama total de nuestra vida. Sabe lo que vamos a necesitar en un mes, en un año y en 20. En la Escritura, Sansón quería casarse con una joven de otra tribu. Sus padres no querían que lo hiciera. Dios los instruyó que no se involucraran con extranjeros, que se quedaran en su clan. Pero la Biblia dice: sus padres no entendieron que el Señor obraba en esto, creando una oportunidad para perturbar a los filisteos que gobernaban entonces Israel. Es una situación que no encaja necesariamente en nuestra teología. Dios dijo que no se casaran con extraños, mas fue quien guió a Sansón a hacerlo. Dios sabía que años después necesitaría un infiltrado entre el pueblo filisteo para cumplir su plan. Ese es mi punto. No siempre entenderemos por qué algo sucede. La fe verdadera es confiar en Dios cuando no tiene sentido. Creer que es estratégico, que sabe lo que hace. Quizás sea incómodo, no lo entendamos, pero en el fondo debemos saber que si lo permitió, es que de alguna manera nos impulsará al final hacia nuestro destino divino. Proverbios 20 lo pone así: si el Señor dirige nuestros pasos, no intentemos descifrar todo lo que sucede en el camino. Bueno, ¿por qué se arruinó mi negocio? ¿Por qué anda en líos mi hijo? ¿Por qué no funcionó mi relación? Quizá nunca sepa la razón, pero puede volver a la verdad central, que Dios sabe lo que hace. Su plan para usted es bueno, e incluso en oposición, como con Sansón, Dios está creando oportunidades. En alguna parte del camino no obrará en su contra, va a obrar a su favor. Y si no entiende este principio, vivirá frustrado. Porque hay veces en las que en el plan divino pareciera que va en dirección equivocada. Está de espaldas a su meta. Sabe que debería ir en este sentido, pero se dirige justo al opuesto. Y de eso se trata la fe. Confiará en Él cuando parezca que va en dirección opuesta. Mantendrá una buena actitud cuando ore por incremento, pero vea decremento. Persistirá en fe cuando sea el más calificado, pero lo pasen por alto. Amigos, Dios sabe lo que hace. Jamás hubiera permitido eso si lo iba a apartar de su destino. Es muy estratégico,
para poner eso al azar dentro del plan para usted. Quizá no parezca bueno, pero si sigue avanzando, un día verá lo que Dios es capaz. En mi propia vida veo que Dios no siempre nos lleva por la vía más lógica. Pensemos que iremos de la A a la B a la C. ¿Tiene sentido? ¿Es lógico? Pero sus caminos no son los nuestros. Podría llevarlo de la A a la B hasta la R y volverlo a la C, y luego la M y luego la F. Y si pudiera ver el plan de Dios para su vida en un mapa, no sería en línea recta. Imagine un camino con muchos peldaños y empieza recto hacia su meta, pero hay una vuelta y otra vuelta, y ahora se dirige hacia donde empezó. Dirección equivocada, no tiene sentido. Hay una vuelta en U, luego sube, un poco más, baja sin parar. En un punto, podría estar en un peldaño que Dios le preparó. Lo puso estratégicamente antes de la fundación del tiempo, pero este peldaño apunta hacia la dirección opuesta de su meta. Y es fácil pensar, Joel, no es el plan de Dios. Voy en sentido contrario. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? Mantenga la fe. El plan de Dios no es recto. Hay curvas, desviaciones, vueltas en U, atajos. Dios sabe lo que hace. Estratégicamente dirige sus pasos. Quizás sea incómodo, pero Dios fue quien puso ese peldaño allí. Todo es parte de su plan. Todos queremos ir a un nuevo nivel. Todos queremos ver más del favor de Dios. Pero a veces uno tiene que dejar la montaña en la que está y bajar al valle, no para quedarse ni vivir, sino para subir a una montaña más alta. Dios tiene algo mejor, más grande. No ha visto, oído o imaginado lo que Dios preparó. Pero muy seguido pensamos, Dios, voy a reversa. Dijiste más alto y voy más bajo. Dijiste lluvia y veo sequía. No se desanime. Dios lo está bajando de una montaña para que pueda subir a otra más alta. La posiciona estratégicamente para ver más de su bondad. Y si mantiene la fe, un día mirará hacia atrás y dirá, qué bueno que me hayan echado de ese trabajo o me hubiera quedado estancado. Qué bueno que esa persona me dejó o nunca habría conocido al amor de mi vida. Qué bueno que atravesé esa dificultad. No solo me hizo más fuerte y desarrolló una mayor confianza en Dios, sino que en la oposición, Él creó oportunidades. Me colocaba en posición para algo mayor, algo mejor, algo grandioso. Vemos este principio en la vida de José. Dios sabía que iba a haber hambruna en la tierra. Los israelitas no sobrevivirían sin alimento de los egipcios. Así que años antes, Dios puso un sueño en el corazón de un joven llamado José que reinaría una nación. Como adolescente, tenía la promesa de Dios. Su meta estaba frente a él. Empezó muy bien. El hijo favorito de su papá usaba su túnica de colores, se dirigía a su destino. Pero sus hermanos estaban celosos de él. Lo lanzaron a una cisterna y terminaron vendiéndolo como esclavo. De seguro José pensó, Dios, ¿dónde estás? Dijiste que dirigiría una nación, pero ahora soy un esclavo. ¿No tiene sentido? Él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Solo estaba en uno de sus peldaños, viendo en dirección opuesta. Y aquí la clave. Esos peldaños son temporales. No se dirige permanentemente allí. No se enfoque en donde está. Si permanece en un peldaño, una adversidad, una desilusión, una sequía, se amargará, se resentirá. Ese peldaño es solo un paso en el plan de Dios para usted. No es el producto final. Dios dice que sus planes son de bien y no de mal. El final de su sendero es victoria, sueños cumplidos, promesas hechas realidad. No juzgue su futuro por un peldaño negativo. José siguió esforzándose, honrando a Dios, y aunque las cosas no fueran a su manera, terminó siendo el segundo al mando en todo Egipto. El sueño se realizó. Así de estratégico es Dios. Había una gran hambruna en la tierra. Jacob, padre de José, pensó que José había muerto. No lo había visto en años. Jacob le dijo a sus otros hijos
que fueran a Egipto a ver la posibilidad de comprar alimentos. Estaban a punto de morir de hambre. Y Dios usó la hambruna para enviarlos a Egipto. Ellos nunca habrían ido allá sin la adversidad. Del mismo modo, Dios usará estaciones secas, desilusiones, puertas cerradas para volvernos a posicionar y que lleguemos donde quiere que estemos. Él sabe lo que es mejor para usted. Los hermanos llegaron al palacio y allí estaba José, encargado del suministro de alimentos, dirigiendo toda la nación. Unos 20 años antes, Dios orquestó estratégicamente que José estuviera en un país extranjero, no solo para que su sueño se realizara, pero para que el pueblo de Dios pudiera florecer en tiempos de hambruna. Así de preciso es Dios. Él está viendo años adelante. Nosotros vemos poco, pero Dios sabe lo que va a necesitar dentro de 30 años. Lo bueno es que Dios está alineando hoy gente que años después será fundamental para que cumpla su destino. Nada pasa al azar. Si los hermanos de José no lo hubieran rechazado, nunca habría llegado al trono. No pierda el sueño por aquellos que no lo aceptan. Tratan de hacerlo verse menos. No lo respetan, lo rechazan. Oiga, si no estuviera allí, no podría llegar a su trono. Dios decretó no que lo detengan, sino que lo avancen. Quizá piense que lo derriban, pero en verdad lo hace subir. Quizá están en uno de sus peldaños, viendo en dirección opuesta. Quizá se complique un tiempo, pero no se preocupe, viene una vuelta en U. En algún punto sobrepasará el peldaño de ser rechazado, que le mientan. Sobrepasará el peldaño de una adversidad, una desilusión, una puerta cerrada. Y como José, entrará en la promoción, en abundancia, en nuevos niveles, en la plenitud de su destino. Ahora mi desafío, no se quede en uno de sus peldaños negativos. Le dirán, bueno, Joel, si Dios es tan bueno, ¿por qué me tuvo que llegar esa adversidad? ¿Por qué se desvió mi hijo? ¿Por qué aún lucho en el trabajo? Oiga, esa adversidad, esa dificultad es solo una prueba. Dios estratégicamente lo puso allí. Jamás lo habría permitido si usted no pudiera manejarlo. Quizás sea un gran desafío, pero no está a su altura. Usted es un hijo del Dios Altísimo. Ha sido armado de fuerza para cada batalla. Tiene la fuerza más poderosa del universo soplando en su dirección. No se queje de la dificultad. Tome una decisión. Tenga la actitud. He venido a ganar. No dejaré que lo que alguien dijo de mí, este rechazo, esta ruptura, esta puerta cerrada, esta desilusión, esta enfermedad, hagan que me amargue. Sé que es parte del plan de Dios. Me puso aquí estratégicamente y al fin y al cabo no va a obrar en mi contra, va a obrar a mi favor. Si tiene este tipo de actitud, mejor prepárese. Como José, no se quedará en la cisterna, en derrota, en depresión, en escasez. Se dirige al trono, se dirige a la victoria, se dirige a la plenitud de su destino. Mire, no lo pueden parar. Las adversidades no pueden pararlo. Las desilusiones no lo paran. Todas las fuerzas de las tinieblas no paran lo que Dios estratégicamente decretó para usted. Piense en algunos peldaños en la vida de José. Tenía la promesa, el sueño, de que reinaría una nación. Un peldaño en la dirección correcta. Lanzado a una cisterna. Un peldaño en sentido opuesto. Parte del plan de Dios. La esposa de Potifar mintió sobre él. Lo metieron en prisión. 2 peldaños en dirección equivocada. En prisión, un amigo, otro preso, cuando logró salir, se olvidó de José. Otro peldaño en dirección errónea. José podría haber pensado, este es un patrón, este es mi destino. Estos peldaños van en sentido contrario. 13 años de desilusiones, traiciones, injusticia. Seguramente todo está perdido. No, Dios dirige nuestros pasos, no solo cuando algo sale a nuestra manera. No solo al abrirse puertas, ser ascendidos o bien tratados, sino aún al cerrarse puertas. No ser tratados bien, recibir un informe malo, esos peldaños yendo en dirección errónea, aún son la mano de Dios. Mi pregunta es,
confiará en Dios, aunque no lo entienda, mantendrá una buena actitud, sabiendo que dará un giro a su favor, justo como José entrará en su vuelta en U. El mismo Dios que orquestó que fuera traicionado, le mintieran, lanzado a la cisterna, orquestó que fuera promovido, vindicado, ascendido al trono, cumpliera su sueño. Oiga, no se desanime por lo que está pasando. Su tiempo viene. Donde está, no es donde se quedará. Quizá está en el valle. Dios permitió que fuera allí, no para quedarse, sino para subir a una montaña más alta. Dios le tiene reservados nuevos niveles. En Génesis capítulo 15, Dios dijo a los israelitas que los llevaba a una tierra extranjera. Serían maltratados y sufrirían dificultades. Les decía, habrá unos peldaños negativos yendo en la dirección errónea. Serán tentados a pensar que nunca funcionará. Pero Dios les dio la promesa. Pasarán a través de dificultades, pero después saldrán con gran abundancia. Amigos, siempre va a haber un después. Cada persona pasa por situaciones injustas, tiempos incómodos. No nos gusta, pero es parte del plan de Dios. Y si sigue pasando la prueba, haciendo lo correcto cuando lo equivocado está sucediendo, después saldrá promovido, incrementado, más fuerte, saludable, feliz, bendecido, con gran abundancia. Ahora, no se desanime por el problema. Todo es parte del proceso que Dios usa para causar la promesa. Y Dios no solo lo va a sacar aún mejor. Él dirige sus pasos, aún tiene el control de su vida. Nada que le haya pasado es sorpresa para Dios. Permitió esa dificultad, no para derrotarlo, sino para promoverlo. Nos dice hoy lo que les dijo a los israelitas. Si se mantiene avanzando tras la adversidad, tras la ruptura, tras la desilusión, habrá un gran gozo, grandes oportunidades, mucha salud, grandes relaciones, gran abundancia viniendo hacia usted. Pocos años después de casarnos, Victoria y yo, recibimos una factura de impuestos inesperada en el correo. La persona que hizo nuestras declaraciones de impuestos vivía en otro estado. No estaba familiarizado con cierta ley de Texas y ahora debíamos miles de dólares. Éramos una pareja joven ahorrando para dar el enganche de una casa y esto se iba a llevar todos nuestros fondos. Para empeorar las cosas, más de la mitad de la deuda eran recargos. Pensé, Dios, esto no es justo. Contraté un profesional. Hizo un desastre y ahora voy a tener que pagar sus errores. Esto pasó alrededor de Navidad ese año. Nos esforzamos mucho por tener un espíritu alegre, pero en el fondo podíamos sentir siempre el peso de este problema. Terminamos hallando un hombre que nos ayudara a ponerlo en orden. Era un abogado fiscal. Por un par de semanas fue a nuestra casa cada noche. Revisó documentos, llenó nuevos formularios, comíamos juntos, hacíamos mandados juntos, terminamos volviéndonos buenos amigos. 10 años después, yo estaba trabajando aquí en la iglesia, en Lakewood, en el ministerio de televisión. Mis padres eran los pastores, y tras un servicio, un hombre vino, dijo, Joel, mi primo tiene un permiso de construcción para la última estación de televisión comercial de Houston, y le gustaría que fueras parte. Bueno, una estación televisiva en un gran mercado como Houston es muy valiosa. Yo era joven, no sabía nada de cómo negociar un contrato para una estación de televisión, entonces pensé, llamaré a mi amigo abogado, el que conocí con el asunto fiscal. 3 meses después, teníamos un contrato. Lanzamos la estación al aire. Mi papá partió con el Señor, tomé el pastorado. 4 años después, adquirimos este lugar, el antiguo Compaq Center. Iba a costar unos $100 millones renovarlo. Decidimos vender la estación. La vendimos con una enorme ganancia. Y esos fondos fueron fundamentales para que pudiéramos renovar esta instalación. Pero todo empezó con el asunto fiscal. Lo que creí que era un revés fue un arreglo para que Dios hiciera algo mayor. Por una temporada, iba en dirección opuesta. Pero si no hubiera tenido ese problema, nunca habría conocido al abogado fiscal.
Sin mi amigo abogado, nunca hubiera buscado la estación de televisión. Sin la estación, quizás no habríamos tenido los fondos para mudarnos a este edificio. Esa dificultad fue orquestada estratégicamente por Dios. Entonces yo no lo entendí. Pensé, Dios, esto arruina nuestra Navidad. No está bien. Podía oír a Dios susurrándome. Joel, confía en mí. Sé lo que estoy haciendo. Quizás sea incómodo, quizás no te guste, pero al final obrará para tu beneficio. Mientras más vivo, más entiendo que todo está obrando para nuestro bien. No nos gustan las desilusiones, no nos gusta cuando un amigo nos traiciona, cuando una puerta se cierra, pero si no sucediera, no entraría en la plenitud de su destino. Conozco un señor, estaba finalizando sus 70s, estaba en su recámara, sobre una escalera, bajando un espejo pesado de la pared. Logró bajar el espejo, pero al hacerlo perdió el equilibrio y se cayó de espaldas. Tiró el espejo, pero al caer se golpeó en la cómoda y se rompió un montón de costillas. Se lo llevaron al hospital y el doctor por casualidad se fijó en la arteria principal del cuello que estaba bloqueada al 98%. Podría tener un infarto grave y probablemente no sobreviviría. El cardiólogo le dijo, usted es una bomba de tiempo. Tenemos que proceder en este momento. Hicieron el procedimiento y todo salió bien. Mi punto es, si no se hubiera caído, sin esa dificultad, no habría sabido que estaba en un gran peligro. Mire, cada revés no es el enemigo. No nos gustan las desilusiones, los tiempos incómodos, pero al entender que Dios dirige estratégicamente sus pasos, que nada pasa sin su permiso, entonces no estará frustrado. Amigos, el enemigo no tiene el control de su vida, Dios tiene el control de su vida. Y sí, hay fuerzas de las tinieblas que nos atacan, pero como con Job, Satanás tuvo que pedir permiso hasta para probarlo. Si esa desilusión, esa adversidad no fuera a tener propósito, Dios nunca la habría permitido. No pelee contra todo lo que no es a su manera. Dios lo tiene en la palma de su mano. Nada puede arrebatarlo. Quizá no le guste lo que atravesó, pero cada dificultad depositó algo en su interior. Usted no sería quien es hoy, ni estaría donde está, sin los tiempos difíciles. En esa oposición, Dios creaba oportunidades, lo desarrollaba, lo reposicionaba, lo preparaba para una mayor abundancia. Hace tiempo, Victoria perdió un anillo que le dio su mamá. Tenía un diamante incrustado y había estado en la familia por varias generaciones. Y a veces, cuando viajábamos, Victoria escondía el anillo en distintas partes de la casa. Por muchos meses buscamos por todos lados. Buscamos en cada cajón, cada armario, cada bolsillo. Saqué cada asiento acoginado. Busqué en el asiento, en el sofá, bajo la cama. No lo hallábamos por ninguna parte. En un punto, la mamá de Victoria notó que no lo usaba. Preguntó por él. Victoria dijo, ay, mamá, lo puse en un lugar realmente seguro. Pensé, si tan seguro que no podemos hallarlo. Unos 3 años después, manejábamos a casa tarde una noche desde Victoria, Texas. Era después de medianoche. Estaba muy cansado. Ansiaba llegar a casa. Victoria me decía, Joel, baja la velocidad. Te van a dar una multa. Dije, no me van a dar una multa. Iba a poco más de 70. El límite de velocidad era 65. Estaba en medio del campo, en medio de la noche. No había un carro en el camino. De repente veo en mi espejo retrovisor y veo esas luces rojas. Miré a Victoria y dije, hiciste que obtuviera la multa. Hizo que pasara al decirlo. El oficial se acercó y le di mi licencia de conducir. Dijo, necesito ver el comprobante de su seguro. Victoria abrió la guantera y empezó a buscar. Podíamos hallar todo documento menos el seguro vigente. Finalmente, ella sacó todo de la guantera. Empezó a escarbar dentro otra vez y teníamos al oficial parado justo allí, muy angustiante. La mitad de la noche no se veía nada. Maniobraba de un lado para el otro. En un punto sintió algo agudo atrás, en una grieta. Pensó, ¿qué es esto? Y luchó, finalmente lo sacó. Era el anillo que había estado buscando por 3 años y medio. Aún no entiendo
¿Por qué Dios usó mi dolor para hallar su anillo? No tiene sentido. Victoria estaba tan emocionada que olvidó la tarjeta del seguro. Ella estaba toda regocijada y yo estaba a punto de ir a la cárcel. Terminamos hallando la tarjeta del seguro vigente justo encima de la pila de papeles. Fue una de las primeras cosas que vio. Fue casi como si Dios hiciera que lo omitiera. Se lo pasé al oficial. Dijo, ¿eres ministro? Dije, así es. Dijo, si voy a Houston, ¿me reservarás un asiento en tu iglesia? Le dije, te reservaré toda la sección. Me lo regresó. Dijo, buenas noches, ten cuidado, puedes irte. Pero algunas veces, lo que creemos que es un revés, es realmente un arreglo para que Dios haga algo grande. Dios sabía que nunca escarbaríamos hasta muy atrás en la guantera, a menos que hubiera un policía parado allí a medianoche. Dios obra en formas misteriosas. Todo en su vida ha sido estratégicamente decretado. Quizá no lo entienda, quizá no tenga sentido. De eso se trata la fe. Algunos están viviendo frustrados, molestos porque alguien dijo lo que no funcionó. Vuelva a ese lugar de paz. No va a obrar en su contra, va a obrar en su favor. Como Dios prometió a los israelitas, yo creo y declaro que entra en algo nuevo. Tras la tormenta, tras la dificultad, habrá gran gozo, mucha salud, grandes relaciones, grandes oportunidades, gran abundancia viniendo hacia usted. En nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esa sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseña la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca has soñado. Nos llega de los autores bestseller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelaustin.com/español.